A Pereira, en un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana, llegaron 34 sobrevivientes del terremoto de Ecuador, así como 4 de las víctimas. Autoridades confirman que 160 colombianos continúan desaparecidos tras el terremoto en Ecuador. A 11 se elevó la cifra de connacionales muertos. La tierra se sigue sacudiendo en Ecuador. 2 nuevos sismos golpearon hoy el norte del país, mientras la cifra de muertos y heridos sigue en aumento. Entre los damnificados por el terremoto hay un gran clamor, el agua. Denuncian que hay zonas a donde no está llegando la ayuda. Luego de recibir la terna, la Corte Suprema de Justicia anuncia que el 28 de abril iniciarán las discusiones para elegir fiscal. Por decisión de la Corte Constitucional, alcaldes no estarán obligados a respetar derechos adquiridos cuando haya cambios de uso de suelo. El Senado le otorga al presidente Santos facultades especiales para desarrollar por decreto los acuerdos de paz con la guerrilla. La Fiscalía capturó a 4 personas por un presunto desfalco a la DIAN por más de 150.000 millones de pesos. Todo sobre el juego de Santa Fe esta noche en Asunción. Terrible despedida del Cali, goleado por el Boca en Buenos Aires. España, todo sigue igual. Ganan Barça, Atlético Madrid y Real Madrid. Bolívar, sede de Juegos de 2019. Botero se va de Coldeportes. Asume Clara Roldán. CMI fue el único medio de televisión en obtener una entrevista exclusiva con la supermodelo Cindy Crawford. Al final de la emisión los espero con ella, la belleza que se llena de sabiduría. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Los creadores del Fondo Premium a punto de arreglar con la Fiscalía. 2. La terna para fiscal. ¿Quién sabe más de justicia transicional? 3. Fórmula presidencial para quedar bien con el uno y no molestar al otro. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Hace pocos minutos se registraron 2 fuertes explosiones en el norte de Bogotá. Una sede de la EPS Café Salud, ubicada en la calle 109 con autopista norte, resultó afectada por la detonación. En este momento, 2 camiones de bomberos se dirigen a este lugar. No se conoce hasta el momento si esto es el resultado de un acto terrorista. Estaremos informando y ampliando esta información. Y esta noche arribaron a la ciudad de Pereira los primeros cuerpos de colombianos que perdieron la vida en el terremoto de Ecuador. También llegaron varios connacionales que resultaron damnificados por el movimiento. Hans Lamprea, muy buenas noches y adelante con toda la información. Buenas noches. Hace pocos minutos llegaron al Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira un avión Vulcano de la Fuerza Aérea Colombiana que traía en él a 34 ciudadanos colombianos que sobrevivieron al terremoto del pasado sábado en Ecuador. También los cuerpos sin vida de 5 ciudadanos colombianos, entre ellos un pereirano, un joven de 27 años. Hablamos con una de las hermanas de él. Un golpe muy tremendo para nosotros, somos una familia muy unida y pues él es nuestro único hermanito o menor, hombre. Entonces pues no es de esperar, es un dolor muy tremendo. Logramos hablar con uno de los sobrevivientes de esta tragedia en Ecuador, un ciudadano de Cali quien narró los momentos que vivió durante este terremoto. Yo me salvé milagrosamente porque yo había salido a un cyber, a un internet, porque en el hotel había fallado el internet hacía unos días, entonces fui dos locales adelante y cuando inició el terremoto pues yo no alcancé a salir tan rápido y cuando salí 8 segundos después se desplomó el edificio donde yo estaba alojado. Los cuerpos sin vida de las 5 personas que llegaron a la capital risaraldense salen a esta hora a sus ciudades de origen. Se trata de Víctor Flores González, que va para la ciudad de Medellín. José Alfonso Chávez, el cuerpo será trasladado a Bogotá. Edilmo Ruiz será trasladado al Cauca. Y Marta Eliana Vanegas Sánchez a la ciudad de Cali. Acá, Jorge Alberto Porres González de la ciudad de Pereira. Esta es toda la información que se origina desde la ciudad de Pereira. Continúen en estudios con más CMI, La Noticia. Hans, muchísimas gracias por su información. Y es que la tierra se sigue sacudiendo en Ecuador. 2 nuevos sismos golpearon hoy el norte del país mientras la cifra de víctimas mortales aumenta.
La tierra en Ecuador volvió a temblar. Sobre las 3:30 de la madrugada, un fuerte sismo se sintió en la localidad de Muisne, en la provincia de Esmeraldas. 2 minutos después, un segundo sismo se sintió no solo en esta zona, sino también en las ciudades de Pedernales, Bahía y Manta, en la provincia de Manabí, la cual reporta las mayores pérdidas humanas y económicas por el terremoto de 7,8 grados ocurrido el pasado 16 de abril. Tratamos de salir con la familia y salir en lugares despejados porque tenemos miedo, no sabemos qué es lo que vaya a pasar o esto va a seguir así, no sabemos. Se estima que desde el sábado hasta el día de hoy se han reportado 525 réplicas. Después de 96 horas de dolor y destrucción, las labores de rescate no cesan. Aunque las esperanzas de hallar sobrevivientes son bajas, bomberos y voluntarios no se dan por vencidos. Pero son conscientes que ahora se deben enfocar en hallar los cuerpos de las víctimas. Las imágenes aéreas muestran la magnitud de la tragedia. El presidente del país, Rafael Correa, anunció algunas medidas económicas que implementará lo antes posible para enfrentar la crisis. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA durante un año, temporal, un año, así como una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre utilidades, una contribución por una sola vez del 0.9% sobre personas naturales con patrimonio mayor a $1 millón. Y se establece también el aporte de un día de sueldo para quienes ganamos más de $1.000 mensuales. El mundo sigue solidarizándose con el pueblo ecuatoriano, pues al vecino país siguen llegando toneladas de alimentos, ropa y otros artículos de primera necesidad. La grave situación por la catástrofe empeora con el paso de las horas. Decenas de miles de damnificados claman por un poco de agua. El agua hay que pasarla de mano en mano, no hay tiempo para las formalidades. Es una necesidad que obliga a los damnificados aquí en Pedernales a hacer estas largas colas. Los vecinos no disimulan su malestar por las dificultades que hay que pasar para acceder al vital líquido y a la comida. Porque la verdad es que no tenemos que comer nosotros. Desde que ha habido este terremoto no hay que comprar en el pueblo que nosotros comprábamos aquí. En la parte que nosotros estamos casi no llega la ayuda porque son calles muy pequeñas, dicen, no pueden ingresar. Y la comida así mismo la tiran como que fueran animales. La gente que es más rápido coge y el resto se queda sin víveres. El agua también escasea aquí en este campamento improvisado. Son afectados que lo perdieron todo, pero prefieren quedarse aquí, cerca de donde estaban sus hogares. Son condiciones muy duras para vivir y además con niños. Ya no hay qué hacer ya con lo que Dios quiso hacer, ya pues ya no se puede hacer nada. Aunque el gobierno anunció que en la provincia de Manabí, la más afectada por la tragedia, habrá 461 puntos de distribución de agua potable, sigue siendo necesaria la ayuda exterior. España, por ejemplo, a través de la agencia Cooperación Española, fletó desde Madrid un avión con agua potable para 18.000 personas. La carga es fundamentalmente carga de la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación con sus socios, fundamentalmente agua y saneamiento, que es la necesidad más perentoria en esta fase de la emergencia. En el país ibérico, los ecuatorianos conforman la mayor colonia de Latinoamérica. La Cancillería confirmó que 160 colombianos continúan desaparecidos tras el terremoto de Ecuador. El cuerpo del niño José David Heras fue recuperado de los escombros. La Cancillería anunció que la cifra sobre colombianos afectados por el terremoto en Ecuador puede aumentar. Por ahora, son 160 los connacionales de los cuales aún no se tiene información. Hemos atendido a los familiares de los detenidos que están en una cárcel de Ecuador. En total hicimos 15 asistencias. La Cancillería anunció además la creación de 4 consulados móviles en las poblaciones de Manta, Pedernales, Bahía y Puerto Viejo para la atención de colombianos. De otra parte, y por petición de los familiares, el cuerpo de José David Heras, el menor de 6 años que no pudo ser rescatado con vida, será enterrado en el vecino país. Se logró también incluir 34 connacionales que retornan, que también tienen varios destinos y coordinados de esa misma manera. Entre tanto, en las próximas horas serán enviadas a la zona del desastre 11 toneladas de alimentos que se han recogido en la sede de la Embajada de Ecuador en Bogotá. Y en medio del dolor, el Papa Francisco envió hoy un mensaje a los ecuatorianos. Tras saludar a los miles de fieles apostados en la plaza de San Pedro, el máximo jerarca de la Iglesia Católica envió un mensaje de esperanza en español a los miles de afectados que todo lo perdieron en el vecino país. Quiero decir también a nuestros hermanos del Ecuador, nuestra cercanía
y nuestra oración en este momento de dolor. Gracias. En un mensaje pronunciado el domingo, pocas horas después del terremoto, el Papa Francisco invocó la ayuda de Dios para que les conceda fuerza y apoyo a los ecuatorianos tras el potente sismo, el peor en ese país desde 1979. La presidenta de la Corte Suprema, Margarita Cabello, reveló que el próximo 28 de abril comenzará la discusión para elegir fiscal de la terna enviada por el presidente Santos. Mónica Cifuentes es abogada penalista de la Universidad Santo Tomás. Néstor Humberto Martínez, abogado en Derecho en la Universidad Javeriana y se especializó en Derecho Comercial. Yesid Reyes es abogado penalista de la Universidad Externado. 2 liberales y un candidato de Cambio Radical son los ternados para ocupar la Fiscalía General de la Nación. En la tarde de hoy, la Corte Suprema de Justicia recibió la terna para la elección de fiscal. Informo a la Honorable Corte Suprema de Justicia mi decisión de conformar la terna para la elección de Fiscal General de la Nación. La presidenta de la Corte, Margarita Cabello, anunció que será la sala plena que defina el procedimiento. El próximo lunes 25 de abril se ocupará del tema para llevar a la sesión plenaria del 28 de abril algunas propuestas a efectos de seguir el procedimiento que en esta ocasión se realizará. Garantizamos que va a ser un procedimiento limpio, transparente y expuesto a todo el país. Magistrados de la sala plena comenzarán con el estudio de las hojas de vida. Calificaron la terna como de muy alto perfil. CMI conoció que el ministro de Justicia, Yesid Reyes, presentará mañana renuncia al cargo para dedicarse a la candidatura a la Fiscalía. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, es el único de los ternados que ocupa un cargo público. En entrevista con Blue Radio anunció que de ser ternado por el presidente presentaría su renuncia. Si lo ternan ministro, como creo que lo van a ternar, ¿usted renunciaría al ministerio? ¿O haría campaña sí, señor, desde el yo ministerio? renunciaría. No, en ningún caso, Néstor. Si llego a quedar en la terna, renuncio al ministerio. Muy bien. Y haría en ese caso, me presentaría como candidato a la Corte sin el respaldo de ningún cargo público. CMI conoció que mañana mismo el ministro estaría presentando su carta de renuncia ante el presidente de la República. Reyes está en Nueva York, donde presentó ante las Naciones Unidas la posición de Colombia frente al cambio de enfoque de la política contra las drogas. Mañana se tiene previsto su encuentro con el presidente Juan Manuel Santos en las UNGAS 2016. La Corte Constitucional protegió la facultad de los entes territoriales para que decidan sobre el uso del suelo de los municipios sin importar los derechos adquiridos. En una importante decisión, la Corte Constitucional, por mayoría de 5-3, tumbó la norma que protegía los derechos adquiridos en materia de uso de suelos de propietarios y constructores. La Corte le dio la facultad a los entes territoriales para que decidan sobre el uso del suelo sin tener en cuenta esta limitación. La Corte encontró contrario a la Constitución a partes de la Ley 1617 del 2013, que establecía que los planes de ordenamiento territorial debían proteger los derechos adquiridos para el uso del suelo, aunque la ley también establecía que en todos los procesos de trámite de licencias urbanísticas se respetarán los derechos adquiridos en materia de uso del suelo. La Corte consideró este punto como violatorio de la autonomía de los entes territoriales. La ponencia derrotada fue la del magistrado Alejandro Linares. Ahora será el magistrado Gabriel Mendoza quien elabore una nueva ponencia, teniendo en cuenta esta posición. El Senado desmontó la propuesta del gobierno para crear una comisión legislativa especial para la paz, pero aprobó un procedimiento ágil y facultades especiales al presidente para desarrollar los acuerdos de paz. En la aprobación del acto legislativo especial para la paz fue eliminado el llamado Congresito, pero se creó un procedimiento especial y ágil para tramitar en Senado y Cámara las normas para desarrollar los acuerdos que firme el gobierno con la guerrilla. El Congreso no se dejó imponer esta propuesta, sino que dio muestra de la independencia al rechazar la iniciativa del gobierno en ese sentido. No era necesaria ya, la habíamos previsto para que eventualmente las FARC ya desarmadas, si hubiesen firmado el 23 de marzo, pudieran ir como vocería sin voto a esa comisión. La reforma va a reducir los tiempos para los trámites legislativos, así como para el control constitucional, y le da facultades especiales al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley en favor de la paz. Hoy el Senado de la República ha expresado nuevamente su confianza en el liderazgo del presidente Santos para acabar la guerra en Colombia. Eso no lleva a que cambiemos la idea sobre el proyecto. Y por eso lo votamos negativamente, porque el proyecto le hace mal a Colombia.
Habrá un plan de inversiones en los próximos 20 años. Esta reforma solo se aplicará si hay un acuerdo final de paz. En Caquetá, el ejército denunció que las FARC violaron el cese del fuego luego que un francotirador de la guerrilla causara la muerte de un soldado. El comandante de la Fuerza Tarea Júpiter, el general César Augusto Parra León, dice que la guerrilla y las FARC los atacan al norte del departamento de Caquetá, colocando minas antipersona al paso de los uniformados y que vuelven a ser blanco de los francotiradores de las FARC. En esta misión que estamos cumpliendo, estos grupos, evitando que lleguemos a estos laboratorios, nos colocan en unos campos minados, allí caen 2 soldados. Según el ejército, es una clara violación al cese del fuego. No están cumpliendo con ese ataque al soldado, a nuestro hombre. Están afectando el cese que ellos han propuesto, protegiendo sus finanzas. Es lo que hacen, es proteger sus finanzas, buscando que no lleguemos a esos sitios donde tienen sus áreas bases y sus áreas de mantenimiento y fortalecimiento de los recursos. El militar falleció como consecuencia del disparo del francotirador de las FARC. 30 presuntos integrantes del clan Úsuga fueron capturados en Bogotá y los departamentos de Bolívar y Sucre. A los capturados se les atribuyen más de 43 homicidios en Cartagena y tendrán que responder por concierto para delinquir, homicidio, desaparición forzada, tráfico, fabricación y porte de armas y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La Fiscalía capturó en Chocó a 6 personas que se habrían apropiado de recursos del programa de 0 a 5 años de bienestar familiar. Luis González, director de Fiscalías y Seguridad Ciudadana, dijo que se trata de una investigación por presuntas irregularidades en un contrato de suministro de alimentos entre Bienestar Familiar y la Fundación Funomiser. El contrato se suscribió por un valor superior a los 4.000 millones de pesos y la mitad de estos recursos habrían sido desviados a través de pagos injustificados. A 9 años de cárcel fue sentenciado Freddy Valencia, conocido como el monstruo de Monserrate. La condena se profirió por el crimen de María del Pilar Garzón, una habitante de la calle de 26 años de edad, quien había desaparecido hace 2 años en Bogotá. El juez explicó que se trata de un asesino en serie que actúa en conciencia. La gerente del acueducto de Bogotá, Eva María Uribe, presentó renuncia irrevocable al cargo. Según personas cercanas a la funcionaria, en los 3 meses que estuvo en el cargo, tuvo que afrontar el fallecimiento de su esposo y de su padre, por lo que argumentó motivos personales para presentar su dimisión. El alcalde Peñalosa aceptó su renuncia. La Fiscalía capturó a 4 personas responsables de un presunto desfalco a la DIAN por más de 150.000 millones de pesos con importaciones irregulares de textiles y calzado. Esta es una de las empresas que era utilizada para la importación irregular de textiles y calzado, según la Fiscalía. Introducir al país mercancía por un valor irrisorio y, por consiguiente, defraudando al Estado al declarar la importación y, por supuesto, pagando menos impuestos. Se aprovechaban del TLC con Estados Unidos. Y se acogía a los beneficios del TLC con ese país, pero se pudo determinar por la investigación que la mercancía tenía una procedencia del país de China. Los capturados serán presentados ante un juez de garantías. El representante de la petrolera UPECOL, Leonardo Niño, no descartó acudir a instancias judiciales tras la revocatoria de la licencia para la exploración petrolera en la serranía de la Macarena. Un malestar al interior de la industria petrolera se generó tras la decisión del gobierno de revocar la licencia en el bloque exploratorio La Serranía en la Macarena por supuestos impactos ambientales con el desarrollo del proyecto. UPECOL, empresa encargada del proyecto, sostiene que cabe la posibilidad de tomar acciones en materia jurídica. Es una de las opciones, pero no es el primer paso que vamos a seguir. Primero tenemos que analizar los documentos y los actos administrativos que supuestamente están revocando la licencia que nos iban a otorgar. La Asociación del Petróleo sostiene que la medida muestra una descoordinación de las autoridades del Estado, además de problemas en materia de seguridad jurídica. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,01% a 1.376 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió con una valorización de 5,47% a 9.060 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más cayó con una pérdida de 4,58% a 1.145 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 45.000 millones de pesos. El precio del dólar continúa a la baja. Indicadores económicos del día.
en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.899 pesos con 92 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.880 pesos y la venden en 2.910 pesos. Un euro cuesta 3.293 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.28. El azúcar se transó en 15,55 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $43,83. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.425 pesos. A los 50 años, Cindy Crawford recorre el mundo como embajadora de una marca importante de relojes y Bogotá es su nueva parada. Después de comerciales, los espero con la entrevista exclusiva para la televisión, en la cual hablamos de su vida y carrera. Última hora en CMI. Atención que esta noche se han presentado una serie de atentados y explosiones en el norte de Bogotá. Al parecer sería una oleada terrorista contra la sede de la EPS Café Salud y la Superintendencia de Salud. Vamos al lugar donde se presentó una de estas explosiones en el norte de Bogotá con Federico Ortega. Federico, adelante con toda la información. María Andrea, en efecto se presentó una explosión hacia las 9 de la noche aquí en el punto de la sede de Café Salud, exactamente en la calle 109 con Autopista Norte. Vamos a preguntarle al brigadier general Huber Penilla, comandante de la Policía de Bogotá. General, ¿qué fue lo que pasó aquí? Reporte de estas explosiones, se habla de varias, ¿realmente cuál es la situación? No, lo que podemos informar, de acuerdo a lo que hasta el momento hemos podido determinar, estamos hablando aquí en la autopista con 109. General, usted y todos ustedes no sirven para nada. Estamos... General, se habla además de esta explosión una en la calle 26, ¿hay confirmación de...? No, estamos hablando del evento de la autopista con 109, estamos hablando de un evento que ocurrió digámoslo así, de manera simultánea en la localidad de Engativá. En ambos eventos no tenemos ni heridos ni lesionados, tenemos daños materiales. Los técnicos están calculando aproximadamente cargas entre 400 y 500 gramos y estamos en las verificaciones que correspondan. General, muchísimas gracias. Vamos a mostrarles un poco de la situación a esta hora, cómo quedó exactamente la sede de Café Salud, que se presentó aquí entonces la explosión en este punto, como confirmaba entonces el general. No hay personas heridas, pero sí hay personas, obviamente, algunas dificultades, obviamente en el punto de la calle 26 con Avenida Cali y también aquí en este punto de Café Salud. Hay dos vehículos que se encontraban aquí, tienen algunas afectaciones en sus puertas y en vidrios. Afortunadamente no había personas trabajando en este punto, María Andrea, pero ya ha escuchado usted, en efecto, una oleada terrorista, por lo menos varias explosiones en diferentes puntos de Bogotá. Así es, Federico, pues esto queda en la 109 con Autopista, en una de las sedes de Café Salud en el norte de Bogotá, donde afortunadamente, como dice usted muy bien, no se presentan heridos ni muertos, solo algunos daños en algunos vehículos. Vamos entonces al occidente de la ciudad, en inmediaciones de la Superintendencia de Salud. Ahí se encuentra Didier Inés Chica. María Andrea, buenas noches. Estamos aquí en la avenida 26, muy cerca de la avenida Ciudad de Cali, donde ha ocurrido una de las dos explosiones que alteraron la tranquilidad de la ciudad esta noche. Esta ocurrió en uno de los edificios que funciona aquí en el sector, donde funcionan varias entidades del Estado, entre ellas la Superintendencia Nacional de Salud y algunas dependencias de la Fiscalía General de la Nación. La explosión ocurrió en la puerta justamente de este edificio. Es un edificio nuevo ubicado aquí en el occidente de Bogotá. Hemos podido saber que está recibiendo atención médica en este momento una persona, una mujer que fue sacada de aquí en una de las ambulancias de la Secretaría Distrital de Salud, una de las 4 ambulancias que está atendiendo esta emergencia. Hemos podido hablar con el personal de bomberos, también de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría de Salud, quienes nos manifiestan que es la única persona afectada. Aparentemente no son heridas graves. Vimos que era una persona que estaba consciente en el momento que fue recuperada por los organismos de socorro y fue trasladada en una ambulancia. Esa es la situación aquí en el occidente de Bogotá, en uno de los 2 puntos donde han ocurrido estas explosiones que han alterado la tranquilidad de la ciudad, hechos que no habían ocurrido por lo menos en el último año. La última situación fue cuando se presentaron por lo menos 4 explosiones simultáneas en la ciudad, en esa ocasión responsabilidad de la guerrilla del ELN. Información desde el occidente de Bogotá, Didier Chica, CMI La Noticia.
Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el centro de Bogotá, exactamente en las afueras del Teatro Faenza, en donde en estos momentos la top model norteamericana Cindy Crawford se encuentra lanzando una nueva línea de relojes de una importante firma. La norteamericana llega por primera vez al país. A sus 50 años sigue trabajando en el modelaje. Ella, antes de ingresar al recinto, desfiló por la alfombra roja saludando a los medios nacionales y seguidores que vinieron a acompañarla. Su belleza, elegancia y sobre todo su amabilidad se ha destacado en su visita. Y hacia las horas del mediodía, la modelo llegó al Centro Comercial Andino, en donde comenzó su agenda de hoy. Allí tuvimos una entrevista exclusiva para televisión con ella, en donde hablamos de su vida y su carrera. Esta cara que protagonizó las portadas de las mejores revistas, que desfiló en las pasarelas más prestigiosas y que conformó el Dream Team que rompió todos los esquemas del modelaje en los 80s y 90s, llegó a Bogotá para presentar una nueva línea de relojes. Cindy Crawford, a sus 50 años, luce espectacular. What do you like the most until now of Bogotá? Of your visits of yesterday, what do you like the most? Oh gosh, I mean, I loved everything. I loved the Salt Cathedral just because I've not seen anything like it, and the architecture I just thought was so, whoever imagined that, I had a real appreciation for that. And we walked around the old part of town, yes. And I think just being able to walk around and take in the big square and the people. And we had a great meal last night, so there's nothing I don't like. You danced cumbia, I saw you. Yeah, for a second, unprepared. Crawford nos contó que ahora que no está en las pasarelas, se dedica a construir o comprar casas y las remodela junto a su esposo, el empresario Rand Gerber, y asegura que el oficio de modelo ha cambiado con las nuevas tecnologías. I'm envious of the young models who have social media at their disposal as another tool because, you know, for my generation, we were dependent on people like you to do interviews, to ask the right questions, or a writer to kind of tell people who we were. But with social media, you have a direct channel right to your fans and right to your audience, and it's just another opportunity for you to say, yeah, they might put all this makeup on me, but I'm really a tomboy. Luego de haber posado desnuda para Playboy, haber estado casada con Richard Gere, protagonizar las campañas más recordadas y reinventarse, Cindy Crawford se reafirma como un ícono inmortal en la historia de la moda. Gran personaje se encuentra en Colombia. Se trata de la Premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexievich. La bielorrusa llega a ser parte de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, de la cual es la invitada especial. Desconocida para el mundo de las artes hasta ganar un premio Nobel de Literatura en 2015, la escritora nacida en Belarus, Svetlana Alexievich, de visita en Bogotá con motivo de la Feria del Libro, es una de las autoras más leídas y controvertidas del momento. Sus obras reflejan la humillación, el sufrimiento y comportamiento de las víctimas que han padecido el rigor de la guerra y la represión política. Надо, вот как мой принцип, это принцип Достоевского, дать каждому кричать свою правду, а потом уже, когда он выкричится, уже каждый читатель сделает вывод, что произошло с человеком. Títulos como La guerra no tiene rostro de mujer, El fin del Homo Sovieticus, Voces de Chernóbil, Hombres de Zinc, entre otros, entretienen a miles de lectores en el mundo entero. И с Лукашенко, и с Путиным они как бы были всегда, поскольку я всегда говорила, что я думаю, а сейчас особенно, поскольку ну, как бы уже нельзя отмахнуться от голоса, но не в этом дело. К этому надо быть готовым. Если ты серьезно работаешь, то обязательно столкнешься с властью.
Controversial y sentimental en sus libros, Svetlana Alexievich alza la voz de aquellos que por temor no se han animado a contar sus vivencias más difíciles y demuestra cómo el espíritu humano, el perdón y el olvido los ha ayudado a superar. Y hoy me despido desde las afueras del Teatro Faenza porque le hemos seguido la pista a la modelo Cindy Crawford, quien en estos momentos se encuentra allí adentro en un evento privado de lanzamiento de una nueva línea de relojes. Así me despido deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Los creadores del fondo Premium a punto de arreglar con la Fiscalía. 2. La terna para fiscal. ¿Quién sabe más de justicia transicional? 3. Fórmula presidencial para quedar bien con el uno y no molestar al otro. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. En el caso del fondo Premium de Interbolsa, el fiscal encargado Jorge Perdomo acaba de firmar un principio de oportunidad que beneficiaría a Tomás Jaramillo y a Juan Carlos Ortiz, creadores de ese fondo. Como ustedes saben, el principio de oportunidad es una fórmula jurídica que le permite al fiscal general perdonar el delito a cambio de la delación con pruebas de nombres de jefes de organizaciones criminales. Pues bien, el fondo Premium estafó a 1.028 ahorradores. Ya la Fiscalía acusó a varios de los administradores, entre ellos Jaramillo y Ortiz. Estos aceptaron cargos por 4 delitos de los 6 que les imputaron. Aceptaron que cometieron estafa, administración desleal, manipulación de acciones y concierto para delinquir. No aceptaron el delito más grave que se les imputó, que fue el de captación ilegal de dineros del público, ni aceptaron tampoco el reintegro de los dineros captados. Lo curioso es que el delito que sería perdonado a cambio de la delación es la captación ilegal de dineros, delito que no aceptan haber cometido. Además, no se entiende a quién van a delatar si ellos eran los jefes de la organización. ¿O será que están pensando en devolver los 320.000 millones de pesos que captaron ilegalmente? La audiencia pública ante un juez está prevista para el día 22 de junio. Allí la Fiscalía tendrá que precisar cuáles son las razones para que les puedan conceder el premio mayor en cuanto a beneficios y rebajas. A través del abogado Francisco José Cintura, ex vicefiscal general, las víctimas han manifestado que se oponen a ese beneficio por ilegal e improcedente. 2. El tema de la justicia transicional alternativa, que es la pena que se le impondrá a los jefes de la FARC cuando se desmovilicen y sean castigados por los delitos que cometieron, será sin duda el de mayor trascendencia para el próximo fiscal general de la Nación. La terna integrada hoy está formada por el exministro Néstor Humberto Martínez, el ministro de Justicia Yesid Reyes y la abogada Mónica Cifuentes, asesora jurídica del comisionado de paz Sergio Jaramillo. La opinión pública sabe que Yesid Reyes y Mónica Cifuentes han trabajado en los temas de justicia transicional, que es uno de los temas jurídicos más importantes para el futuro de la Fiscalía. La pregunta es, ¿por qué el presidente ternó a Martínez si no se conocen sus trabajos en esa materia? Lo que se ha venido a saber es que, contrario a lo que se creía, es que precisamente Néstor Humberto Martínez, como ministro de la Presidencia, fue quien coordinó los trabajos preparatorios que fueron llevados a La Habana sobre justicia transicional por delegación del presidente de la República. Esa comisión la formaban la Fiscalía, el ministro Reyes, la propia doctora Mónica Cifuentes y el abogado Manuel José Cepeda. Néstor Humberto fue el gran coordinador de los trabajos sobre justicia transicional hechos por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio de Justicia y por la propia Presidencia de la República. Es decir, en su caso, no hay el tal desconocimiento del tema que sus contradictores le indican. 3. El presidente Santos demostró hoy que es un auténtico genio para conciliar posiciones y ajustar las piezas de su ajedrez. Me explico. Como ustedes saben, las relaciones entre el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
y el vicepresidente Germán Vargas Lleras no son las mejores. La malquerencia surgió a raíz de las críticas públicas que el vicepresidente Vargas Lleras le hizo al ministro Cárdenas debido a supuestas demoras en girarle recursos para obras de infraestructura. Y citó como caso puntual los corredores viales de Norte de Santander. Esa crítica pública molestó muchísimo al ministro. ¿Qué hizo el presidente Santos para aparecer como fiel de la balanza en sus nombramientos y nominaciones? Pues nombró a Germán Arce, candidato de Minhacienda, como ministro de Minas, e incluyó a Néstor Humberto Martínez, del corazón de Vargas Lleras, como candidato a la fiscalía. Yo quiero aprender esa técnica para tener contento a mi novio y a mi amigo con derechos. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el senador Roy Barreras, ¿está usted de acuerdo con su afirmación en el sentido de que la paz es un hecho inminente? Sí, 15%. No, 85%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.